también tenemos otra confusión, porque está el despertar de conciencia y está el despertar espiritual, que no son lo mismo. El despertar de conciencia no es algo fácil, va a doler, y darte cuenta de tus propias carencias o de tus propias heridas no es fácil. Entonces cuando uno tiene un despertar, va a pasar eso. Se te va a romper tu mundo, se te van a romper tus creencias. Ahora, ¿va a ser la vida más fácil después de eso? Sí, te podría decir que sí. Es un cambio para mejor, no es un cambio para peor. Y tu vida no se va a volver más difícil, se va a volver más coherente con todo. Gonzalo, si tuvieras que darle algunas sugerencias a la gente que nos está viendo en este momento y que tiene como ese bichito que quiere avanzar, quiere progresar, ¿qué sugerencias le darías tú a esas personas? Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos entonces nuevamente a mi canal Rumbo 360 Experiencias de Transformación. En esta oportunidad para hablar de un tema bien interesante, bien importante, que está muy presente actualmente, es una inquietud muy transversal que se relaciona con el despertar de la conciencia. Es un tema bastante amplio del cual algunas personas suelen hablar con cierta familiaridad. Pero hay otras personas que de repente por ahí también tenemos alguna duda respecto a qué es lo que significa efectivamente. ¿Cómo sabemos si estamos en un estado de despertar de conciencia? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que no implica? Y si no estamos tan enrelados en ese sentido, ¿cómo podemos avanzar en esa senda? Y para eso tenemos como invitado aquí a Gonzalo Barrera, Medium, quien también se define como coach espiritual, tiene su canal de YouTube también, así que lo vamos a invitar posteriormente que nos dé sus coordenadas sin perjuicio, lo cual también las coloquemos allá abajo en la descripción de este video. Así que, Gonzalo, primero que todo, te quiero agradecer tu presencia en nuestro canal y que puedas aportar con este tema que es tan importante, tan interesante y al mismo tiempo también tan trascendente. Muchas gracias, Rafael. De verdad, gracias por la invitación. Sobre todo para aclarar para las personas qué significa realmente el despertar de conciencia, que también es un tema que a veces causa confusión dentro del mismo camino que uno lleva de vida. Y lo primero que quiero aclarar es que, como tú dices, el medium es una rama de la clarividencia. Yo soy clarividente, pero como medium nunca lo fui cuando era niño. Ujú. Y Ya. cuando era niño, cuando empecé a ser medium, yo bloqueé esa capacidad de ver a los espíritus. Ujú. Yo aprendí a bloquearla. Entonces, hoy día no me defino como medium, me defino como clarividente. Entonces, Perfecto. para que entiendas que es como una base. Vidente y clarividente es lo mismo. Claro, bien. Pero la rama de la clarividencia tiene muchas ramas. Y una de Ujú. las ramas es la mediunidad, que es lo que tú decías. Entonces, claro, cuando era muy niño, yo decidí bloquear esa capacidad. Y no por miedo, sino por una cuestión que no se cuenta, y ese yo lo he dicho en los videos, que cuando uno ya empieza a tener contacto con el espíritu, ya no hay marcha atrás. Entonces eso ya se queda de forma perpetua y ya empieza a tener contacto con este mundo espiritual. Y ese contacto ya no es por permiso. O sea, tú dejas que los espíritus entren a tu casa y empiecen a contactarte. Y en mi caso yo no quería eso. Quería privacidad, quería que todo estuviera acorde a mi vida. Entonces, por eso yo bloqueé esa capacidad. O sea, yo Y hoy día ¿cómo se? No me represento como medio, me represento como clarividente y ujú. canalizador también. Bien. Perfecto. Entonces eso quiero que lo entienda la gente, porque a veces no lo entiende. Bien. Pero bueno, esto del despertar de conciencia, muchas veces también tenemos otra confusión, porque está el despertar de conciencia y está el despertar espiritual, que no son lo mismo. Ay, ¿cuál es la diferencia? Ya. La diferencia está en que cuando tú tienes un despertar de conciencia, es cuando tú empiezas a reflexionar de cómo tú estás actuando en tu vida. Por ejemplo, si yo tengo una discusión con mi pareja, me enojo, y en esa discusión
al momento de enojarme, yo reflexiono de cómo yo accionar o qué decirle. Ese es un despertar de conciencia. Al solamente reaccionar y decir las cosas. Pero también podría ser un despertar de conciencia que yo ya actuara, ya le dijera las cosas a mi pareja, y después al final de eso yo reflexiono y digo, esto no fue, no debió ser así. Y el momento de hablarlo, de poder resolverlo, ya es un despertar de conciencia. Ujú. Otro ejemplo podría ser que, no sé, tú nunca a lo mejor has tomado pastillas, ¿ya? Tú nunca, no sé, pues, has ido a alguna farmacia a comprar pastillas. Y justo te pasa algo y empiezas a necesitar comprar una pastilla. Y te das cuenta que afuera de tu casa hay una farmacia al lado de tu casa. Y nunca la viste. Y nunca la viste porque no la necesitaste. Pero el día que la necesitaste te diste cuenta que había una farmacia cerca de tu casa. Y tú dices, wow, cómo estaba tan cerca y nunca la vi? Eso es porque es un despertar de conciencia. Porque en el despertar de conciencia tú ves cosas que no se te habían mostrado. Había estado tan cerrado en tu mente que ahora empiezas a darte cuenta de cosas que no asimilabas en tu vida. Y cuando vamos más allá de eso, ya te das cuenta de que tu vida ya no está supliendo lo que te falta como para experimentar o ya no está llenando esas preguntas internas existenciales, te sales de eso y te vas al conocimiento espiritual. Y ahí es donde tienes ese despertar espiritual, porque empiezas a darte cuenta de tus conexiones, de cómo es la meditación, de cómo existen cursos espirituales o personas que hablan de otros temas que son más allá del simple conocimiento humano. Y ahí es cuando tú empiezas a tener un despertar espiritual. Ahora sí, yo puedo tener un despertar espiritual, pero no un despertar de conciencia. Yo puedo ser sanador y conectarme mucho con el despertar de conciencia, perdón, conectarme mucho con el mundo espiritual y sanar a las personas. Y después llegar a mi casa y pegarle a mi señora. Ahí no hay una coherencia. Entonces no hay un despertar de conciencia. Si yo tengo un despertar de conciencia y además tengo un despertar espiritual, yo actúo en coherencia. Ya, puedo ser sanador, que yo también conozco varios, y después llegar a mi casa y tomar alcohol, emborracharme, no tener ese equilibrio. Y eso pasa. Entonces no hay un orden. Pueden ser uno al otro o simultáneamente. Y muchas veces el despertar de conciencia se activa, a veces en general, con accidente. A veces hay gente que tiene, no sé, una enfermedad terminal, que después salió de esa enfermedad terminal y tiene ese despertar de conciencia. Gente que ha tenido, no sé, pues, accidente automovilístico y estar cerca de la muerte y tiene un despertar de conciencia o un despertar espiritual. Pero a todos nos pasa. No hay ninguna persona que no le pase. Gonzalo, hoy día es interesante la aclaración porque parece que ambos temas, tú hiciste esta distinción, pero se usaran casi de la misma manera, se englobaran. Y esta distinción me Claro. parece bastante interesante. Si uno para efectos de evolución tuviera que crecer como persona, ¿qué tendría que privilegiar entonces como punto de partida? Tu ¿El propia despertar de sabiduría. conciencia o el despertar espiritual? Bueno. Es que las dos cosas son importantes. Las Ujú. dos cosas son importantes porque es como tu evolución humana. A final de cuentas, la espiritualidad es tu propia vida. Entonces tu conciencia es parte del humano, pero la parte espiritual es lo que sobrepasa al humano. Ya te metes al mundo de la existencialidad y te das cuenta que no eres único. Hay mucha gente que está igual. Niños también. Yo que trabajo con niños me doy cuenta que a veces tienen problemas de existencialidad muy pequeños. Entonces, cuando ya naces con una conciencia así, todo lo demás se anida al final de cuentas. Se va anidando y se va integrando más rápido, porque ya traes ese conocimiento de tu sabiduría interna. Ujú. Por eso que la mayoría de las personas que aprenden algo y se dan cuenta que lo aprenden muy rápido, no es que estén aprendiendo, están recordando. ¿Tú sientes que actualmente hay un verdadero despertar, como tanta gente lo afirma, ya sea de conciencia o espiritual, o
sientes que también hay mucho como de moda en este sentido, de tanta gente que lo habla, pero quizás sin saber efectivamente la esencia de todo esto, a qué nos referimos. ¿Hay algo de moda o hay un despertar colectivo que es real, que es efectivo? Yo creo que ese despertar de conciencia, yo creo que lo estamos viviendo hoy día, porque el hecho de poder defender nuestros derechos y no ocultarlos, el hecho de mostrarnos en esencia y trabajar en esa autenticidad, eso es parte de un despertar de conciencia. Entonces antes vivíamos muy ocultos, antes no defendíamos tanto nuestros derechos, bajamos la cabeza y seguíamos adelante. Y hoy día yo creo que eso ha cambiado. Entonces eso demuestra también un despertar de conciencia. Darte cuenta que eso no está bien y esto sí está bien, ¿me entiendes? Sobre todo en la crianza de los padres, en cómo hablarle a sus hijos. Todo eso ha cambiado y eso tú lo ves en nuevas generaciones. El niño ya no te obedece. Los nuevos jóvenes ya no quieren estar en su trabajo 30 años de servicio. Buscan otro trabajo, buscan libertad. Entonces, eso te demuestra una nueva conciencia. Y desde esta perspectiva, considerando todos estos antecedentes, ¿hacia dónde crees tú que avanzamos como humanidad? Todavía hay cosas que pulir, afinar de alguna forma, porque como humanidad aún nos faltan ciertos tipos de aprendizaje, sobre todo el cuidado de nuestra propia naturaleza. Eso es algo fundamental. Desde un punto de vista espiritual el mundo sigue avanzando, pero el humano no avanza, ¿me entiendes? No se transforma. Entonces, nosotros mismos estamos acabando nuestra propia especie, ¿vale? Al fin de cuentas. Yo me doy cuenta de cómo la humanidad, aunque sigamos avanzando en tecnología, esa misma tecnología nos está alejando mucho más de nosotros mismos. Porque tú lo ves con la inteligencia artificial. Tenemos todo, pero nos está haciendo pensar menos. Y entre más tecnología hay, menos conversación hay. Hoy día la gente conversa más con ChatGPT que con personas reales, si te das cuenta. He visto jóvenes que ya están conversando con ChatGPT, preguntándole cosas a ChatGPT en vez de conversar con un amigo o cualquier persona. Eso te das cuenta que más nos vamos alejando, a pesar de tener mayor tecnología. Entonces, eso se está perdiendo. Y no nos damos cuenta que tenemos al lado eh, apoyos que no siquiera lo valoramos. Por ejemplo, la naturaleza misma. Un árbol que tengáis afuera de tu casa. Entonces, son apoyos energéticos. Y, y cosas que no lo valoramos, pensamos que es como una decoración nomás, pero cuando he visto, por ejemplo, personas que tienen experiencias chamánicas con plantas de poder, por ejemplo, me dicen Gonzalo, y tuve la experiencia y me di cuenta que estaba en un árbol, que el árbol me decía cosas y yo no me daba cuenta de cómo el árbol me decía estas cosas porque nadie más sabe eso, solamente el árbol sabía estas cosas y fue tan hermoso y ok, yo lo empecé a escuchar y terminaba la experiencia de él y al otro día, bueno, subía normal y el árbol lo tenía al lado, entonces él salía de su casa, salía, pero ya se había borrado totalmente la experiencia que tenía con el árbol, que lo tuvo en un bosque. Pero él tiene un árbol afuera de su casa. Entonces, aunque tú hayas tenido una experiencia tan bonita, tu conciencia no cambió. Tu conciencia sigue siendo la misma. Es como ver una película y lo encontré tan hermosa, pero después seguís tu realidad y te das cuenta que era una película. Si para esta persona no asimila que eso está ahí. Y es cuando realmente nos integramos o no lo hacemos consciente del aprendizaje que integramos. Y no tenemos ese despertar, porque vivimos inmersos en un sistema de vida que nos obliga a aislarnos de nosotros mismos. Esa es la Ahora, realidad. mm, ¿qué tan fácil o difícil justamente desafiar este paradigma para efecto de poder lograr un despertar verdadero? Porque claro, tenemos obligaciones también desde el punto de vista económico, los que tenemos familia tenemos que responder. Claro. Entonces, de repente puede parecer que quizás sea un falso dilema, tal vez no vaya, no sea esa la lógica. Bien, piensa en el patrón.
El patrón que se repite siempre es que, bueno, está dividido entre el hombre y la mujer. La Ujú. mujer tiene ese patrón mucho más eh, estructurado en cuanto a que tiene que ser mujer, tiene que empezar a crecer y pues la misma sociedad de mujeres te dice, obviamente la que no está tan despierta, te dice que tienes que tener una familia, te dice que ya vas a llegar a los 40 y si no tienes hijos entonces no vas a tener familia, tienes que estar casada. Todos esos son reglas y son patrones antiguos, obviamente, que no te hacen salir de tu conciencia, te hacen entrar en una hermeticidad, ¿me entiendes? Hermético al final de cuentas. Y el hombre también vas creciendo y también te dicen, oye, tienes que casarte, tienes que tener una pareja. Cuando esto, cuando el otro, cuando te compras un carro, un vehículo, cuando vas a tener tu casa propia. Todas esas cosas son reglas. Pero hoy día la nueva generación no piensa en eso. Piensa en ser libre. Piensa en viajar, cosa que tú ves que tus padres ni siquiera salían de su propia ciudad, imagínate. Y ahora no, porque los jóvenes piensan en viajar, en conocer el país, en conocer más culturas. Y es otro tipo de generación la que estamos viviendo. Pero la conciencia va cambiando en ese aspecto. Pero aún el sistema no ha cambiado al fin y al cabo. Entonces, ¿cuál es el patrón que se repite más acá? Es que tenemos muchas programaciones de carencia. Y la mayor programación de carencia es que todavía sigue existiendo es el miedo. Ya, entonces, cuando hablamos de la parte económica, que me dices tú, Eh, el prejuicio de lo económico es que si yo me salgo de mi trabajo y me dedico a hacer algo que me gusta, a lo mejor no me va a ir bien. ¿Me entiendes? Si yo no estudio tal carrera, entonces no me va a ir bien. No voy a ganar tanto. Ese prejuicio interior es el que te limita al final de cuentas a tener éxito. Y cuando tú tienes un despertar de conciencia te das cuenta que tú eres el que produce eso, no la sociedad. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Es como cuando vino el COVID, la pandemia. Muchas tiendas o más que nada negocios tuvieron que cerrar. Y yo me acuerdo haber visto una frutería que, que tuvo que cerrar porque ya no había gente. Y el tipo dijo, bueno, vamos a tener que cerrar porque ya no viene gente, entonces vamos a tener que estar dentro de la casa. Y el tipo se hubiera quedado en su casa y hubiera hecho pérdida total de lo que tenía. Y no, pescó su camioneta, puso toda la fruta ahí y fue casa por casa de los vecinos que estaban alrededor a vender verduras. Él no perdió, él no se fue a la quiebra, él siguió vendiendo. Y te das cuenta que tu éxito depende de ti, está en tu cabeza. Independientemente que el mundo se esté cayendo, tu éxito proviene de tu cabeza. Y si tú no tienes ese despertar o esa apertura de pensar, ¿cómo lo hago y sigo haciendo lo mismo? Está en tu cabeza. En mi caso, yo atendía a mucha gente que era presencial. Mis mismos pacientes empezaron a decir, oye, Gonzalo, ya no podemos juntarnos, pero me gustaría saber si podía atenderme de forma online. No, no pasa nada. Al final tuve que terminar haciendo trabajo online. Hasta el día de hoy, no, ya no atiendo de forma presencial, todo eso online. ¿Qué pasó ahí? Mi mundo se abrió porque empecé a atender gente de otros países y seguía trabajando en mi casa. Y, y cuando esto terminó de la pandemia, ya la gente se había acostumbrado, yo también me había acostumbrado. Porque ya podía atender a mucha gente y también hacer cursos integrando gente de otros países. Entonces para mí fue también una apertura, pero no fue un fracaso. Y eso es lo que quiero que entiendas. De alguna forma, cuando tú abres tu conciencia, no te limitas a algo, te abres a encontrar mayores estrategias, cosas que antes no empezabas a observar. Oye, y precisamente en esta senda, Gonzalo, supongamos que hay una persona que tiene el interés de verdad de querer avanzar, de querer despertar. Tiene ese como bichito, esa inquietud, pero no sabe cómo, quiere cambiar, siente que algo en su vida no está bien, quisiera emprender un nuevo rumbo, como que su alma le está gritando algo distinto. ¿Qué le sugerirías tú a esa persona que tiene esa inquietud?
pero que por otra parte se enfrenta con sus miedos, se enfrenta también, ¿no es cierto?, con todo lo que vivimos como sociedad, con todos los paradigmas instalados. ¿Qué sugerencia le daría a esas personas que están queriendo despertar, pero que por otra parte se sienten un tanto paralizadas y con algún grado de inquietud o temor derechamente? Primero, decirles que el despertar de conciencia no es algo fácil. Bien, aunque yo quisiera tener un despertar de conciencia, no es algo fácil porque va a doler. Porque hace cuenta que uno vive en una sociedad hermética donde no se dicen muchas cosas. Uno a veces lo ve en la sociedad asiática, donde son muy malos para expresarse. Lo ves en japonés, lo ves en coreano, en chino. Las emociones son algo de debilidad. Entonces, en nuestra propia sociedad, abrirse emocionalmente no es fácil. Y darte cuenta de tus propias carencias o de tus propias heridas no es fácil. Entonces, cuando uno tiene un despertar, va a pasar eso. Se te va a romper tu mundo. Se te van a romper tus creencias. Ahora, ¿va a ser la vida más fácil después de eso? Sí, te podría decir que sí. Hay mucha gente que ha pasado por esa noche oscura del alma y después de pasar por esa noche oscura del alma, su claridad aumenta, su vida se vuelve mucho más libre, podría decirse entre comillas. Pero yo no les puedo mentir a la gente y decirles que esto es muy bonito, no es así. Tampoco te hace más espiritual. ¿Me entiendes? Porque dice que nada, yo tengo un despertar de conciencia, soy más espiritual. No es así. Eres espiritual cuando empiezas a trabajar en ti. Esa es la realidad. Cuando tú te das cuenta que tienes heridas y las empiezas a sanar, ya eres un ser espiritual. No tiene que ver con cursos espirituales. Tu espiritualidad es tu vida, independientemente del curso que hayas hecho. Es tu vida con tu señora, con tus hijos, con tu mundo interno. Esa es tu parte espiritual. Eso es lo que te permite tener una conexión con Dios. Y yo siempre le digo esa pregunta a la gente. No sé si han escuchado esta frase, pero cuando uno dice, eres uno con Dios, ¿cierto? ¿Has escuchado esa frase? Sí, claro, Bueno, entonces, ¿qué serían? claro. ¿Qué La serían? divinidad está en nosotros. No, Somos si yo te parte de ese digo, todo. eres uno con Dios, Ajá. ¿qué es lo que seríamos entonces nosotros? Dios. Exacto. Entonces Dios está dentro de ti, no está afuera. Entonces dentro de nuestro despertar de conciencia o espiritual, pensamos que Dios está afuera, pero siempre está dentro de nosotros. Y eso cambia totalmente todo. Pero no es una cuestión religiosa. Porque para mí, por ejemplo, Dios, yo soy católico, pero para mí Dios no está afuera, no es una persona, es todo lo que existe, el universo, los pájaros, la naturaleza, todo eso es Dios para mí. O sea, eso te hace un despertar de conciencia. Pero para cualquier persona que esté escuchando, podría hacerle ruido esto, porque tenemos ciertas programaciones que nos limitan a poder despertar. Y cuando tú despiertas te das cuenta que ya lo que me enseñaron ya no es lo mismo. Ya. Hay gente que se ríe, pero se ríe o se burla. Y yo lo entiendo, porque esa burla o esa risa en realidad es miedo, internamente. Miedo a lo desconocido. Miedo a Ujú. que me rompan mis paradigmas. Y cuando te das cuenta de esa realidad, terminas quedándote en silencio, no riéndote. Para cada persona existe una etapa. Entonces es comprensible. Y yo no podría decir, bueno, tengo un despertar de conciencia, ahora voy a ayudar a mi familia a que despierten también. No funciona así. Cada uno vive un proceso interno. Y lamentablemente la familia no va a despertar junto contigo. O tu pareja no va a despertar junto contigo. Y eso también es otra realidad. Conozco parejas que han despertado espiritualmente y se separan porque no están en la misma sintonía. Y eso también es válido. Dime. A propósito, cuando tú nombrabas de tú decías, no es bonito necesariamente el despertar de conciencia, podemos enfrentar situaciones difíciles en este proceso, en un principio, fundamentalmente.
bueno, probablemente en esa instancia uno quisiera tirar la toalla. Uno pueda pensar, estoy equivocando, no lo estoy haciendo bien, apreté la tecla equivocada. ¿Qué es lo que puede hacer la gente si se produce esa circunstancia? Nada. No puedes hacer nada porque estás viviendo ese proceso. Es totalmente natural, totalmente orgánico. Y es vivirlo. No puedes decir, ay, sabes que me arrepentí, no quiero hacer el despertar. No puedo hacer eso. Ya estás ahí. Y cada persona va a despertar va a tener un despertar de conciencia y va a tener un despertar espiritual. El despertar espiritual a veces se demora mucho. Y puede ser que ya en tu lecho último de tu vida ahí recién tengas un despertar espiritual. Es como, siempre cuento la historia de mi abuelita que tenía casi 90 años. Mi abuelita siempre fue una mujer muy estructurada, muy, como se dice, conservadora, muy Ujú. católica. Para ella, eh, el mundo religioso era muy potente para ella. Entonces vivía viendo las misas los domingos, todo eso. Y cuando ya estaba en su última, me acuerdo que me pide que hablar conmigo. Me dice, hijo, me dijo, quiero hablar contigo. Se acerca a mí y me dice, yo te quiero pedir algo. Quiero que tú me enseñes la canalización espiritual. ¿Cómo se hace canalización espiritual? Y yo quedé así como helado. No lo Porque en esperabas. realidad no me esperaba que me dijera eso. Y le dije, abuelita, eh, te voy a enseñar, pero en otra vida, no en esta vida. Mm, Pero para ella era un despertar espiritual. De ahí que tú empecé a hablar de canalización espiritual, ya es salir de tu religión. Totalmente. exacto. Gonzalo, y a pesar de estas dificultades que podemos tener en un principio, tú hablaste incluso de la noche oscura del alma, que puede durar semanas, meses o incluso años. Exacto. Aún así, ¿por qué vale la pena intentarlo? O dar el Intentar paso qué. derechamente, Intentar qué. en proseguir, en seguir adelante, en este despertar de conciencia y al mismo tiempo también espiritual posteriormente. ¿Por qué vale la Como lo pena? que, claro, como lo acabo de decir, a pesar de que sea doloroso, a pesar de que duela y no sea tan fácil, te empiezas a dejar de culpar. Hay muchas culpas que nosotros creamos que no tienen una justificación. Y cuando tú tienes ese despertar de conciencia, deja de culparte. Te empiezas a observar en cuanto a tus reacciones, empiezas a observar tu calidad de vida, si está acorde con lo que realmente quiero manifestar. Te haces preguntas incómodas, pero que también resuelven muchas cosas también en tu vida. Notas que estos pensamientos también se vuelven más fáciles de digerir. Ya no te quedes con un pensamiento pegado todo un día. Ya puedes salir rápido de una reacción. Y empiezas también a asumir responsabilidades que antes no tomabas en cuenta, pero que son parte de ti. Ya no dependen de un otro, depende de ti. Tu decisión es tuya ahora, no la toma otra persona. Entonces, todo eso va cambiando y se vuelve algo bello. Después de ese dolor, se vuelve algo bello. No es malo ni bueno, te podría decir, porque a final de cuentas sí te va a hacer un mejor ser humano el hecho de tener un despertar de conciencia. Y también te hace no perder el tiempo. Eso también es súper claro. Que se me estaba yendo, pero cuando tú tienes ese despertar de conciencia, tú no pierdes el tiempo. Hasta con una pareja. Si tú estás solo y empezás a encontrar pareja y la empiezas a conocer a esa persona, ya te das cuenta si esa persona está herida, es porque tú a lo mejor también tuviste esa herida. Entonces digo, Ujú. no, yo no quiero esa pareja, quiero un equipo a lo mejor, quiero una persona que también está igual que yo. Entonces no pierdes el tiempo por cargando con relaciones que no te van a ir. Y también tu círculo cambia y pasa algo muy extraño. A veces no son discusiones que pasan con tus relaciones, sino que se crea un tipo de alejamiento.
Y tú decís, oye, pero si este amigo siempre juntaba con él, ya era un amigo de años, y de repente perdimos la comunicación, nos hablamos pocas veces, y se fue. No hubo ninguna discusión ni nada, solamente se alejó. Y tú empiezas a preguntar, ¿hice algo yo mal? O, o él a lo mejor, no sé, se cambió de lugar. No, está igual todo, pero se alejaron las conexiones. Y eso es respuesta de tu frecuencia. Igual que la radio. Cuando uno escucha la radio, hay gente que escucha AM y hay gente que escucha FM. No toda la gente escucha AM, ¿cierto? Ujú. Yo diría que el despertar de conciencia es la gente que escucha AM, no FM. FM es todo, el sistema o la masa. Y los AM son poquitos. Entonces, ahí es cuando empezamos a cambiar de sintonización. Ahí es cuando empezamos a cambiar de frecuencia. Y esa frecuencia empieza a ordenar todo también. Uno cree que está retrocediendo, pero no está retrocediendo. Estás avanzando. Ya no te estimulan las cosas que antes hacías. Ya no sé, por lo que me gustaba antes, ya no me llena, me aburre. Ujú. Y empiezo a buscar otras cosas, otro conocimiento. Imagínate que esto me pasó a mí a los 10 años. Se me juntaba con gente de la tercera edad, no con gente ni siquiera mayor ni niño. Para mí era aburrimiento. Yo tuve que despertar a esa edad. Entonces, mis papás me decían, de nuevo te vas a juntar con los abuelos. Mi papá me decía, de nuevo te vas a juntar con la abuelita. Entonces se reían de mí, pero es que mi despertar de conciencia era eso. Buscaban conversaciones que me nutrían. No hablar de juego ni este tipo de cosas. Entonces ahí te Ujú. das cuenta que eh, tu conciencia va cambiando. Y a lo mejor ahí es doloroso, porque yo sé por qué no me gustan las cosas que me gustaban antes. Y, y uno dice, bueno, voy a obligarme, voy a forzarme a hacer las cosas que antes hacía, pero ya es imposible, ya no puedes volver atrás. Ahora, hay un tema que yo he escuchado en tus videos que lo encuentro muy, muy interesante. Es que en este proceso, en ocasiones, cuando las cosas no parecen darse desde lo que mi lógica mental dice, uno también en ocasiones se cuestiona en qué me estaré equivocando. Eh, ¿Cómo distinguir efectivamente si son cosas que tienen que pasar o si uno en este proceso está cometiendo algún error, si es que los hay? Tal vez no los hay. Bueno, es cosa que te preguntes una cosa. Por ejemplo, cuando te ha pasado algo terrible o algo doloroso, pregúntate, si no hubiera pasado eso, ¿estaría en el lugar que estoy viviendo ahora? Y a veces pasa que la gente está viviendo su mejor momento, pero antes de ese mejor momento pasó un peor momento y no se da cuenta de eso. Valora el que esté en el mejor momento, pero no se da cuenta que pasó por lo peor para llegar ahí. Y ahí te das cuenta que tenía que pasar eso. Tenía que haber un quiebre. Tenían que despedirte del trabajo para que te dieras cuenta de esto. Entonces, eso es importante, bueno, que es parte del despertar de conciencia. Darte cuenta de qué hubiera pasado si hubiera seguido ahí, sin haberme, no sé, sin haberme valorado. Y ahora que yo me renuncié a mi trabajo, me valoro más. Ahora que renuncié a mi trabajo, tengo más tiempo para mí y no estoy en carencia económica. Sigo bien. Cuando uno entiende eso, te das cuenta que es algo que tenía que pasar. No era un castigo. Nada es castigo, al final de cuentas, todo es aprendizaje. Yo me acuerdo hace unos años, yo tuve una maestra, una querida doctora, que hacía clases para algunos sanadores en realidad. Yo tomando en mi calidad de alumno algunas clases también. Y decía, uno de los peligros de los sanadores es justamente, o podría ser más justamente, es caer en el peligro de la soberbia a veces, que uno crea tener la razón. Y hoy en día me parece muy frecuente ver personas que hacen como ciertas distinciones. Nosotros los despiertos, aquellos que no despiertan. Y pareciera haber ahí, en cierta medida, algún grado también de soberbia, hacer distinciones como
como que hay gente que está en un estatus superior, o como que yo me siento en un estatus superior a otro, porque ellos pobrecitos no entienden cómo efectivamente son las cosas. ¿Cómo poder lidiar con eso y hacer esa distinción? Sí, me pasaba mucho eso. De hecho, esta soberbia ya tiene un nombre y es hablar del ego, hablar de la vibración alta, ¿cierto? No estás en una vibración alta, entonces, cuando estés en una vibración alta vamos a conversar. ¿Entiendes? Entonces, ya dentro de la parte espiritual, que eso viene del mismo hecho al final de cuentas, se crea esa distinción camuflada de ego al final de cuentas. Ujú. Yo la primera vez que hice un video hablando sobre la vibración alta, explicaba que tú no estás en una vibración alta todo el tiempo. Como somos seres humanos, tenemos emociones. Y si tú estás enojado, estás triste, estás en una vibración baja. No siempre vas a estar en una vibración alta. Y si aunamos eso al despertar, al final de cuentas, eh, ya estamos hablando del ego. Es decir, usted no está despierto, después van a estar despiertos. Eso es hablar del ego. Ahora, el ego se ha estigmatizado mucho. Si tú empiezas a hablar, o sea, a escuchar cosas espirituales antiguas, te das cuenta que el ego es algo malo. Se estigmatiza mucho el ego. Pero para mí el ego no es algo malo, es algo bueno, que tiene que Ujú. estar en equilibrio. Y eso hace la diferencia. Porque sin el ego no te puedes defender. Si el ego no podría valorarte o reconocer tus logros. La diferencia está en cuando ocupo el ego para dañar a otros, como lo que tú me estás diciendo, que para desplazar a otros o hacer los mínimos. Eso es un ego en desequilibrio. Hay gente que dice, no, yo no me junto con gente de baja vibración, me junto con gente que tiene una vibración alta. Eso es ego, porque no estás metido en la unidad, no estás conectado en la unidad. Pues tú perfectamente puedes estar en equilibrio siempre, pero es un trabajo tuyo, no es algo externo. Entonces, cuando hablamos de despertar, todos vamos a despertar, en cualquier parte o etapa de nuestra vida, pero no tiene que ver con conocimiento espiritual. Entonces, cuando hablamos de ego, en tu caso de la sanación, el ego más fuerte es creer que el sanador sanó a la persona. Y yo que enseño sanación, yo le enseño a mis alumnos que tú no eres quien sana a la persona es la que se sana a sí misma. Tú eres un puente, serviste para esa persona como un puente. Entonces, si hablamos de porcentaje, el sanador entrega el 30% y el restante lo hace el paciente. Ujú. Pero yo no puedo galardonearme diciendo yo sané a esta persona. No es así. Y ahí es cuando destruyo tu ego. ¿Me entiendes? Perfecto. Ujú. Y lo hace más O, consciente. o sea, el ego es parte de nuestro ser y por lo tanto no hay que Exacto. negarlo. No Hay hay que que situarlo negarlo. en su debido punto. Mantenerlo en equilibrio, así es. Ujú. ¿Qué nos puede ayudar a mantener ese equilibrio? ¿Cómo reconocer si efectivamente en algún momento, por ejemplo, ese es mi ego que está hablando, o de repente en algún momento puede ser alguna otra parte de mi ser, ¿no es cierto? Más elevada, por así decirlo, la que efectivamente está orientando el camino a la respuesta. Si yo actúo desde el ego, significa que no he tenido un despertar de conciencia, porque no podría reflexionar frente a eso. Y estaría actuando desde mi emocionalidad. O sea, si yo actúo desde el ego, entonces significa que yo estoy actuando desde mi carencia. Necesito tener eso. Necesito decirle a la demás gente que yo sé esto, que yo soy más que los demás, porque me falta eso. Busco ¿cómo se dice? Un reconocimiento. Y por eso actúo desde mi ego, por esa carencia. Pero si yo hubiera tenido ese despertar de conciencia, ya hubiera reflexionado sobre eso. Y te hubieras preguntado a ti mismo, ¿de qué me sirve demostrarles a otros? Si lo único que tengo que demostrarle es a mí mismo. ¿Me entiendes? Entonces ahí te das cuenta que esa gente que hablaba de usted no está despierta, no han tenido un despertar de conciencia. A lo mejor tuvieron un despertar espiritual, pero les falta la base, la conciencia. Esa es la base para actuar en coherencia con todo. Da lo mismo si tuviste un despertar espiritual, si no estás coherente con un despertar de conciencia. O sea, si en algún momento, por ejemplo, claro,
tengo miedo por cualquier circunstancia, si en algún momento me enojo como ser humano o aflora cualquier tipo de emoción catalogada como negativa, y yo me doy cuenta posteriormente de que yo no tendría que recriminarme necesariamente. No, es totalmente válido, eres humano. Es como a mí me dicen, Gonzalo, ¿tú no te enojas? Claro que sí me enojo. Pero el enojo no me controla a mí. Ujú. Esa es la diferencia. Yo lo proceso y sé por qué me enojé. Pero tampoco me voy a quedar con ese enojo toda mi vida. Hay gente que se queda con ese enojo toda su vida. ¿Me entiendes? Y se vuelve una persona soberbia, y se vuelve una persona hermética. Entonces, claro, es tu decisión si no tenemos ninguno de esos dos despertares. Pero lo que quiero que entiendan es que tiene que haber un equilibrio en todo para que eso funcione de la mejor manera. Porque como yo estaba metido en distintas, ¿cómo se llama?, corrientes espirituales, me doy cuenta que el ego es lo normal, pero y siempre alguien va a querer tener la razón. O sea, uno entiende, en mi caso, yo entiendo que cada uno tiene su propio camino, pero también entiende que tiene que poner límites. Ujú. Por ejemplo, yo puedo opinar, o sea, puedo respetar la opinión de otra persona, pero tampoco puedo aguantar que esa persona venga a imponer su historia en la tuya, ¿me entiendes? O venga a manipularla en masa. Eso a mí no me parece, ¿me entiendes? Entonces uno empieza a poner límites, cosa que antes no lo hacía. Y eso no te hace menos espiritual, te hace valorar tu propio camino. Ok. Y cuando uno pretende, por ejemplo, dentro de este proceso, que ojalá sea todo perfecto, que todo el camino sea llano, que ojalá no tener estas emociones de las cuales estamos hablando, ¿sería quizás también una manifestación del ego el pretender esa perfección? Claro que sí, sí, porque te olvidaste de algo fundamental, ser feliz. Eso es lo más fundamental, a eso viniste a esta tierra, a ser feliz. Entonces, cuando nos olvidamos de eso y pensamos que tengo que puro trabajar esto, tengo que hacer esto, y tengo que hacer el otro, y tengo que hacer el curso de tal cosa, y te olvidas de lo más fundamental, que es ser feliz, de experimentar, de reírte de algo que podría ser simple. Y, y eso no lo notamos, pensamos que esto es como una meta, tengo que ser lo más perfecto, y no es así. Eres humano, que no se te olvide. Y entonces, claro, sí, tienes que despertar, tienes que crecer, pero a tu ritmo. No es una carrera que tengas que llegar o ganar. Es a tu ritmo. Y ahí es cuando nos aislamos también. Hay gente que se aísla y se va a un ashram en la India y se queda allá y nunca más lo ves. Porque esa persona a lo mejor su aprendizaje o su despertar tenía que ser allá en un templo. Y claro, pues que pase su despertar allá. Pero hay gente que despierta en una montaña. Hay gente que despierta en su casa. No necesita ir a un templo, a un ashram o a ver un gurú. Despierta en su propia oscuridad, en su propia depresión. Entonces ahí es cuando no tenemos esa confusión de dónde ir a despertar. Despierta en tu vida, no en un lugar, en tu proceso de vida. O sea, podría ocurrir en tu casa, podría ocurrir si eres Exacto. trabajando en una empresa, organismo público, en la Sí, oficina. totalmente. No necesitas ir a la India para despertar. Gonzalo, si tuvieras que darle algunas sugerencias a la gente que nos está viendo en este momento y que tiene como ese bichito que quiere avanzar, quiere progresar, como una voz interna, pero no sabe identificarla bien hacia dónde ir, pero siente la necesidad de hacer un cambio de vida importante, que algo por dentro le está manifestando la necesidad de hacer un cambio, pero no sabe cómo expresarlo, cómo llevarlo adelante. ¿Qué sugerencias le darías tú a esas personas? Primero tiene que tener la seguridad y el hambre por querer hacer un cambio. Porque es distinto pensarlo que accionarlo. Bien. Supongamos una persona me dijera, Gonzalo, es que siento que mi trabajo ya no me llena. Entonces me quiero dedicar a otras cosas que sí me llenen. Bueno, lo que yo recomendaría es que fueras estratégico. Entonces, antes de salirte,
y no saber qué vas a hacer, que eso que te va a llenar. Piensa primero, ¿qué vas a hacer cuando salga de tu trabajo? Porque como tengo pacientes, me pasan ese tipo de casos. Y les digo, primero piensa qué te gustaría hacer. Cuando ya tengas clara la película, vas a poder salir de tu trabajo y dedicarte a eso. Pero no te salgas de tu trabajo sin tener nada claro. Entonces, si tú tienes eso claro, puedes hacer estratégicamente un cambio. Y ya vas a sentir que no cometiste un error, porque mucha gente a veces pasa eso y siente que cometió un error y vuelve de nuevo atrás. Y ahora se siente más culpable porque está trabajando y se siente como un esclavo. Estoy trabajando aquí por una necesidad, claro, es la necesidad económica, pero también me siento que me fallé a mí mismo por retroceder, no avanzar. Entonces me vuelvo a adaptar a ese sistema de vida, pero ahora ya no es como un acostumbramiento, ya es como una obligación. Y así vive mucha gente. Pero lo que le diría a todos sería ser estratégico. Y si tú amas hacer eso, si tú lo vas a hacer con amor, yo te garantizo que te va a ir bien. Pero si no lo vas a hacer con amor y no te apasiona eso, no es por ahí. Es una ilusión. Y te tienes que dar cuenta de eso. Es lo que te dijeron otros que tenías que hacer. No lo que tú decidiste internamente. Otros te dijeron, oye, dedícate a esto. No. Te tienes que decidir tú mismo. Interiormente decir, yo me voy a dedicar a esto. Y sé que puedo avanzar en eso. Y te digo, Ujú. pues te va a ir muy bien. Pero siempre es parte por ti. No porque otro te lo dijo. Así me Mm. pasó en mi vida. En estos procesos se suele hablar mucho de escuchar el corazón, en realidad. Y tú aquí de alguna manera estás conectando también con otro aspecto que es la mente, que también, por otra parte, se suele satanizar, ¿no? Conecta más con el corazón, no tanto con la mente. Y deduzco a partir de tus palabras que en el fondo tiene que haber un equilibrio, tanto mente como corazón son necesarias en este proceso, por algo las tenemos, Eh, son parte de nuestra Exacto. naturaleza. Así mismo. Y tu corazón se comunica con tu intuición también. Y tu intuición se comunica con tu sabiduría. Y como tu sabiduría ya pasó por eso en otras vidas, ya sabe perfectamente cuál va a ser el siguiente paso. Por eso que uno se siente inquieto, intranquilo, porque ya sabes que eso que está ahí o que estás haciendo ya culminó, ya terminó esa etapa. O sea, tiene que venir un tercero para decirte, oye, ya no tienes que trabajar aquí. Ah, qué bueno que me lo dijiste. Para que te haga clic. Pero tú en el fondo ya sabías eso. Y te pasaste años con esa incógnita adentro, pero nunca le hiciste caso. Esa es la cuestión. O Ujú. sea, ahí cuando tienes un equilibrio y cuando empiezas a hacerle caso, te das cuenta que tus decisiones fueron las correctas. Y aquí, ¿qué tan ayudador puede ser, Gonzalo, el ya derechamente conectar con la espiritualidad? Por ejemplo, pidiendo ayuda, llámele Dios, llámale algún ser de otro tipo, no sé, en lo que tú creas. ¿Qué tan válido y ayudador puede ser aquello? Todo lo externo, inclusive Dios, que puede ser interiormente. Dios no puede tener todas las respuestas. Todas las respuestas las tienes tú, porque eres el único que se conoce. Dios te puede dar una claridad, pero no se va a meter en tu vida personal. Tu vida personal la manejas tú. Entonces, en base a tu discernimiento y la claridad que puedas encontrar afuera, puede darte, es como armar un rompecabezas. Tomas esas piezas y armas lo que yo ya tenía dentro, lo que yo ya podía intuir que sí esa era la respuesta. Y eso me lo puede aclarar. Así funciona esto, igual que la canalización. Yo puedo canalizar a Jesús o puedo canalizar a Dios, a ángeles, pero nunca ellos se van a poner en mis zapatos. El que se pone en mis zapatos soy yo. Se me Ujú. da esa claridad y es con esa claridad puedo armar mi respuesta interna. Para eso sirve al final de cuentas.
pero no se van a poner en mi proceso de vida. El proceso de vida es tu misión. El proceso de vida es tu propósito. Puedes resolverlo. Nadie va a venir a resolverte las cosas. Eres tú el que lo resuelve. Mira qué interesante, porque esto que estás diciendo finalmente nos conecta con otro concepto que es la responsabilidad, y en este caso la responsabilidad con uno mismo, con una misma. Eh, y eso, claro, sitúa también la espiritualidad muchas veces en una dimensión distinta, sobre todo hay momentos de debilidad, de duda, cuando uno dice, pido ayuda, por favor, Dios dame esto, santo no sé cuánto, dame esto o esto otro, pero finalmente es uno el que construye su vida. Uno puede tener orientación, pero es uno que en último término es el responsable último de su propia existencia, ¿no? Claro, pues como dijera Dios, por favor, soluciona este tema. Y si Dios pudiera hablarte así como una persona, te diría, yo no me voy a meter ahí. ¿Me entendí? Es tu vida. Eso es lo que te diría un santo Dios. Y me ha Ya, pasado. O sea, yo que canalizo a Dios me doy cuenta que si pregunto algo muy personal, Dios se queda en silencio. Y se queda en silencio porque es obvio. Es algo que tú tienes que solucionar. Yo no te voy a solucionar las cosas. Te voy a dar claridad, pero no te la voy a solucionar. Es ahí cuando no te das cuenta que tú modificas tu realidad, que tú co-creas tu realidad. Y cuando ya la co-creas, ya la modificas, tú dices, ay, gracias a Dios. No fue Dios, fuiste tú. ¿Me entiendes? Pero a veces necesitamos un tercero para pensar que otro ser nos puede ayudar. Pero fuiste tú el que modificaste tu realidad. Dios a lo mejor te mostró el camino. Dios a lo mejor te dio una claridad. Pero el que tomó acción fuiste tú. Y después hay gente que pide, pide, pide y nunca Dios, o sea, no ve el resultado de Dios porque nunca tomó acción. Cuando uno dice, por ejemplo, Dios dame esa fortaleza, no sé, cuando escuchaba esa frase como Dios dame esa así es. fortaleza, y esa persona siente esa fortaleza, es una programación. Tú estás programándote para tener fortaleza. No es que Dios me dio fortaleza. Es una programación. Tú te programaste para ser fuerte y lo vas a sentir, pero no te das cuenta de tu poder inerte, de tu poder intrínseco que activa eso, un momento de decirlo. Pero para mí son puentes. La gente podrá seguir creyendo que Dios se le dio la fuerza, pero para mí son puentes, porque yo me puedo anclar a ese Dios y puedo conectar con esa fortaleza. Pero la realidad es que tú activaste eso. Oye, Gonzalo, muy, muy interesante todo lo que nos estás comentando. Por supuesto que podríamos estar aquí horas y horas conversando, pero obviamente el tema es necesario acotarlo también por tu tiempo. Te agradecemos por tu tiempo. Y antes ya de establecer el punto final a esta conversación, quizás no sea la última, tal vez te llame en alguna otra ocasión, pero para finalizar, Gonzalo, me gustaría que a partir de ahora tú cerrases el tema con lo que te nazca, con lo que surja de tu corazón, de tu mente en este momento, algo que sientas que sería oportuno decir para redondear el tema o para exponer alguna otra cosa que te parezca importante en este momento. Yo le diría a la gente que si está pasando por un despertar de conciencia o un despertar espiritual, cualquiera que sea la etapa que pueda estar pasando, que no se asuste, que es normal. Y quizás algo que hoy día se llama transición. Es un cambio para mejor, no es un cambio para peor. Y tu vida no se va a volver más difícil, se va a volver más coherente con todo lo que tú haces. Porque el mayor paso profundo es llegar a la autenticidad. Vivimos en máscaras y cuando tú realmente eres auténtico, tu vida cambia para mejor. Cuando tú te muestras, cuando muestras esa vulnerabilidad que para tu chip interno es debilidad, no te hace débil, te hace fuerte. Y ese despertar de conciencia o espiritual, te va a ayudar a trascender
y a tener una mayor claridad en tu vida, pero no estás retrocediendo. Y no te olvides de que viniste aquí a ser feliz. Así que esto no es una carrera. Eso le diré. Perfecto, Gonzalo. Oye, pero te agradezco infinitamente este tiempo, tus palabras, tus consejos, tus conocimientos y también tu disposición para estar aquí en nuestro canal y compartir todo lo que todo lo que hemos visto en este momento. Y bueno, profundamente feliz también por este espacio. Y Gracias a ti, bueno, Rafael. tal vez en una próxima oportunidad también te vuelva a conectar. Y obviamente, lo decimos, que para aquellas personas que quieran conocer el canal de Gonzalo o quieran saber cómo poder acudir a ti en tu calidad de sanador, vamos a dejar aquí también abajito en los comentarios también tus coordenadas para que lo puedan hacer entonces de manera expedita. Así que, Gonzalo, te reitero los agradecimientos, ¿no es cierto?, por este espacio Gracias a ti. y te deseo lo mejor. Muchas gracias por toda esta sabiduría. Que tenga un bonito día, Rafael. Gracias por tu invitación. Muchas gracias, Gonzalo. Y a ustedes, amigos, los esperamos entonces en un próximo capítulo de Rumbo 360. Hasta entonces, gracias.